Publicitario 831. Encantado de tenerles, caballeros. Interrumpimos una conversación muy bonita, muy interesante de tiempos idos. Es que estoy honrado con la presencia y no precisamente porque están recordando, sino escuchando. Ellos no fueron todavía protagonistas de algo que comentábamos con Rodrigo Tenorio sobre personajes políticos y juristas distinguidos de hace, ¿cuántos años serán? Unos 40 y pico de años. Así de simple. Imagínense ustedes, señoras y señores, lo que era el Ecuador político, lo que era el Ecuador académico, lo que era el Ecuador legislativo, el instante en que encendimos motores para el retorno a la Constitución después de un largo periodo de gobiernos militares. Y entonces ahí se produjo una confrontación, que no voy a decir los nombres de entre quiénes, pero qué buenas trompadas de los caballeros, que en paz descansen, muy buenos, y gente muy distinguida, muy ilustrada, desde luego, muy ilustrada, juristas de renombre. Uno de ellos pasó a ser muchos años después mi vecino, aquí, en donde estamos, en la República, en el edificio. Eran trompones Académicos. Bien puesto, doctor Rodrigo. Muchas gracias, doctor Basabe. Sebastián, muchas gracias. Todos son académicos muy importantes los que han aceptado este tema. Un tema que vale la pena que las comentemos. Estaba yo viendo que en busca de otros aires para sentirse un verdadero líder de los tiempos, el señor presidente Lenín Moreno dice que aprecia la democracia, que aprecia los derechos humanos y que se va a tomar mucho oxígeno en Nueva York, en Washington. Está viajando a los Estados Unidos, país en el que el gobierno de Rafael Correa, contrariamente, marcó un distanciamiento personal y hasta para el país. Pero el presidente Moreno lo asegura que en un reportaje de Bloomberg titulado El líder de Ecuador expulsó a Assange. Este periódico neoyorquino, creo, el Bloomberg, ¿no? O, bueno, no son especialistas en la prensa norteamericana. Ninguno somos, salvo New York Times y algún otro que se nos ocurre. El líder de Ecuador expulsó a Assange, ha ponderado este periódico, en el cual hace mención también al manejo económico exitoso de Moreno, contrario a lo que estaban comentando mis tres invitados anteriores, y el éxito social incluso. Ojo, desde hace 2 años que asumió el cargo, Moreno ha demostrado un cambio en la política internacional, miren ustedes, contrario a lo que estábamos manifestando. Bueno, yo no he dicho mayor cosa de eso, pero mis preguntas motivaron de que, al tenor de un cambio ministerial, una renovación del gabinete de Moreno, nos extendamos en conversaciones sobre qué aciertos y qué debilidades ha denotado este par de años de gobierno morenista. Desde hace 2 años que asumió el cargo, Moreno ha demostrado un cambio en la política internacional, reconoce el periódico norteamericano. Una muestra de aquello fue la visita del vicepresidente Mike Pence a Ecuador para una nueva etapa de cooperación e intereses comerciales. Se prometieron aquí muchas cosas y lo que hace el presidente es, bueno, ir a Washington y decirle: a ver, señor Mike Pence, usted que está tan vinculado al gobierno del señor presidente de los Estados Unidos, hágame el favor, lo que conversamos, aquí vengo
y vengo a tomar otros aires económicos y aires de planificación. Supongo que es ese el motivo fundamental de esta cruzada en la Unión Americana. ¿Qué le parece a usted, doctor Tenorio? Desde el lado psicosocial, porque el tema se presta para esto. El tema es, señores oyentes, distinguidos invitados, Sebastián, Rodrigo y Santiago, ¿cómo está la autoestima de los ecuatorianos jóvenes y adultos mayores? Por ahí va el tema. Pero este viaje del presidente, ¿le trae a usted algún comentario? Sí, por supuesto, y es importante el viaje porque estuvimos una década con puertas cerradas hacia la democracia del mundo. El gobierno anterior privilegió ciertos gobiernos que supuestamente comulgaban con las ideas políticas de él, o él comulgaba con las ideas políticas de otros, y aisló al Ecuador. Querámoslo o no, Estados Unidos es la mayor potencia del mundo y no ser amigo de la mayor potencia del mundo es un error garrafal. Entonces, ¿quién a buen árbol te arrimas, buena sombra te protege? Entonces, eso no lo hizo Correa y sacaba a relucir una supuesta ideología. Correa no tenía ninguna ideología, por supuesto. Sí. Él actuaba y punto. Entonces, estos acercamientos de nuestro gobierno actual a los diferentes espacios políticos del mundo, de América, de Europa, nos hacen mucho bien. Qué bueno. Porque primero quita una tensión que había ahí, ¿no? Con esos afectos que terminan siendo malos, ¿no? Que los gringos, que no sé qué, esa repetición que nosotros valemos más, no tiene ningún valor. Todo lo contrario, esas descalificaciones lo único que hacían es demostrar, patentizar las debilidades del gobierno de Correa. Creo que reconocer nuestras propias flaquezas, reconocer hasta dónde podemos extender en la cama los pies, ya es bastante. Y desde ahí poder trabajar un desarrollo del país basado en esa convivencia con los otros gobiernos. Nadie puede desarrollarse en el mundo aislado. Correcto. O hacer solamente relaciones con eso que podríamos denominar compinches, ¿no? Que compinches ideológicos, inclusive. Eso iba a decir. Puramente ideológicos, pero no de la práctica real de una política de desarrollo ni nada por el estilo. Absolutamente irrealista. Es decir, creo que en eso Moreno ha sido más listo, ha roto esas barreras, se está acercando a este mundo, que no es de él, nos acerca a nosotros, al país, y nos abre espacios para reflexionar, para comparar, para aprender, para asumir nuevas actitudes también políticas. En este momento que los ecuatorianos estamos con la autoestima bastante bajona, le queda bien al presidente que venga con otros aires, le van a prestar las mayores consideraciones, le van a tratar como el protocolo norteamericano exige a cualquier mandatario o líder del planeta, ¿no? Lo reciben bien. Yo he ido cualquier cantidad acompañando a presidentes. No hemos tenido mandatarios, hemos tenido algunos de talla internacional inclusive, pero también han habido otros que se han cuajado ahí y han venido con otros aires. Y eso es lo que necesita este momento del país, que vengan con otras visiones, con otras, si es posible, angustias del deber no cumplido. Sebastián Mantilla. Gracias, Gonzalo. Un cordial saludo a usted, a todas las personas que nos escuchan, igualmente a Rodrigo y a Santiago. Yo creo que es positivo este viaje del presidente Moreno. Y yo diría que, claro, es parte justamente de este giro que ha querido dar en materia de política exterior. El hecho de fortalecer, estrechar relaciones, por ejemplo, con Estados Unidos y con otros países que cumplen y tienen un peso importante a nivel global, como por ejemplo también países europeos, ha hecho ciertas visitas a Europa. Hace unos meses también hizo una visita en China. Entonces creo que es positivo porque de alguna manera se ve
una cierta intención de dar un giro, pero un giro en sentido positivo a la política exterior. Lo que sí, claro, habría que un poco preguntarse y saber si es que hay, claro, una agenda de esa visita allá, si es que hay entrevistas, qué tipo de entrevistas, con qué actores van a hacer. Y creo que estas visitas no solamente, claro, deberían aprovecharse como para promocionar el país, como para vincular y, digamos, estrechar relaciones, sino también poco a poco ir poniendo en la agenda temas que son de importancia para el país. Y para el país son temas de importancia, por ejemplo, los aspectos ahora de carácter económico, el tema, por ejemplo, comercial. Se está hablando y se ha venido hablando desde algunos meses atrás de ver la posibilidad de que el Ecuador, igual que Colombia, igual que el Perú, puedan firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Pero así también hay otros temas en la agenda, por ejemplo, como el tema de la migración. Todavía igualmente un número importante de ecuatorianos migran cada año, por ejemplo, a los Estados Unidos. Hay un número importante de ecuatorianos que ya viven años allá en los Estados Unidos. Y creo que, por ejemplo, esos aspectos sobre el tema de la migración, el tema económico, el tema de la política exterior, el tema de eventualmente dialogar directamente, digo yo, no sé si con el vicepresidente o si no con el, digamos, jefe del Departamento de Estado, sobre temas también regionales. Correcto. Creo que es importante. Mire ahí, por ejemplo, el asunto de Venezuela. Es un tema que convoca y debería convocar de manera prioritaria a los países de la región, igualmente a los Estados Unidos. Yo creo que, por ejemplo, y hasta cierto punto yo he criticado, ¿no? La posición de ciertos países de América Latina se quedó solamente como ver a la distancia, criticar a veces, horrorizarse o rasgarse las vestiduras de lo que pasa en Venezuela, pero creo que hay que apretar un poco más para que eventualmente se pueda dar un cambio en el caso de Venezuela. Es decir, hay temas de importancia regional que deberían estar en esa agenda y creo que no sé si esos temas son los que vaya a tratar el presidente Moreno en esta visita a Estados Unidos. El amigo Lenín, el presidente al que naturalmente, como todos los ecuatorianos, respetamos, se hace la siguiente reflexión y dice: yo me fui a Venezuela y vi que estas personas se mueren de hambre. En realidad no producen nada, ni gobernantes ni gobernados, quiere decir. Me dije a mí mismo, esto no nos puede pasar, y no nos va a pasar. No permitiré que Ecuador se convierta en una sociedad fallida. No esperaba esto, honestamente hablando, no esperaba, porque esto no nos ha dicho absolutamente nadie. No han hablado de sociedad fallida. Teme que se convierta el Ecuador en la sociedad fallida como Venezuela. Y entonces él eleva a consideración su pensamiento, a consideración de todos los ecuatorianos. Eso, ¿qué le produce a Santiago Basabe frente al tema que nos ocupa esta mañana? Gracias, Gonzalo. Buen día, Rodrigo. Doctor, buenos días. Buenos días a Sebastián también y a la amplia audiencia. Yo quiero empezar por lo que Gonzalo había dicho al inicio, este problema de autoestima o aparente problema de autoestima. Y me parece que hay algunos temas que están ahí presentes. Uno de ellos es que hay un proceso de desempleo muy fuerte en el país, la contracción económica y la contracción del mercado laboral, sobre todo en el sector privado, es muy fuerte. Eso va a demorar mucho tiempo en que el sector privado pueda absorber la masa de desempleados que ahora mismo están saliendo del sector público, y eso genera desazón, evidentemente. A nadie le gusta quedarse sin trabajo, sea de lo público o de lo privado. Los escándalos de corrupción están a la luz del día. Cada semana tenemos al menos uno o dos escándalos. En cada semana tenemos 2 o 3 PPLs o presos que se salen de los penales de la forma más sencilla, pero al mismo tiempo tenemos los exministros que ingresan, entonces ahí se va compensando un poco el tema penitenciario. Hay problemas políticos importantes también en el país, hay un problema de reinstitucionalización, hay un problema macroeconómico muy grande, es decir, hay muchísimos frentes donde el país tiene una situación realmente complicada y difícil, y ahí se entiende perfectamente que la ciudadanía esté molesta, esté inconforme, se esté pensando en generar fuentes de ingreso que no sean lícitas precisamente.
Pero me parece que en medio de todo este escenario tan triste y lamentable, que me parece desafortunadamente real, el gran ejercicio que debemos plantearnos desde la ciudadanía es que todo esto, o en gran medida esto, no es responsabilidad del señor Moreno ni de su gobierno. No es su responsabilidad. Y nos molesta el desempleo, y nos molesta la inseguridad, y nos molestan los problemas económicos y la ausencia de institucionalidad, pero por supuesto que sí. Pero no es problema del señor Moreno, es algo que heredó desafortunadamente y que tiene que intentar sobrellevarlo como puede. ¿Cómo puede? Entonces, ahí tenemos las visiones críticas. ¿Por qué los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y los multilaterales, por ejemplo? Y ahí más bien me parece que la reflexión debe venir desde el otro lado. Los multilaterales de crédito y el FMI no se acercan a ofrecer recursos a los países, son los países los que van al fondo cuando tienen problemas macroeconómicos, problemas de cuentas públicas. Y esos problemas, vuelvo nuevamente, no son generados por el señor Moreno ni su gobierno. Otros problemas sí, quizás. Pero yo creo que en ese sentido, viendo el tema así de forma amplia, una forma más general, yo creo que quizás un elemento que falta todavía en el discurso del gobierno nacional es que se pueda incrustar este mensaje entre la población. Vamos a salir, estamos buscando los mecanismos en lo político, estamos buscando los mecanismos en lo económico, estamos buscando los mecanismos en lo social, pero en lo de fondo no es un problema que lo hemos generado nosotros. Por tanto, requerimos del respaldo de la población y de diversos sectores, sin que esto tampoco de ninguna manera implique darle un cheque en blanco al gobierno, ¿no? Que puedan hacer o deshacer como bien tengan, desde luego que no. El presidente Moreno quiere construir otras columnas en el edificio de nuestro querido país. Pero ¿qué ocurre? Que encuentra que ya todo ha quedado contratado, que además le va a criticar que no apela a Moscú, que no apela a la Europa oriental, por decir de alguna manera, sino que se va a la meca del mundo occidental, a la capital del mundo explotador, del mundo, etcétera, etcétera. El lenguaje correísta, que sí preocupa en ocasiones, digamos, en el escenario marxista, el escenario disque comunista, al cual no llegó este señor o anterior ni de broma. Nunca le pararon bola así líderes del mundo oriental, pues no, porque sabían que era un charlatán en términos ideológicos. ¿Eso no cree usted, doctor Tenorio, que el presidente no debe tener el menor cuidado de lo que le vayan a decir internamente los correístas? Y más bien debe zafarse de ellos y esos cuadros muy ideologizados que le han hecho quedar mal a su administración. Más bien debería despacharlos con ocasión. Ojalá se resientan diciendo que ha ido a Estados Unidos y se vayan para ver que realmente les importa esta intromisión de Estados Unidos. Ojalá en una agenda constructiva o reconstructiva de nuestro país. Gonzalo, no sé si estamos todos de acuerdo, pero yo pienso que el tema de Moreno es que no tiene ideologías. Son gobiernos sin ideología política, sin una fuerte ideología social. Justamente no está equivocado usted. Ellos para gobernar no tienen ideología, pero de ahí íntimamente ellos tienen una ideología muy conocida por todos, por lo menos los comunicadores. Pero una ideología supone un armazón teórico que sustenta una praxis política. También es cierto. Claro, entonces, eso no hay. No, eso no ha habido en el tiempo de Correa, absolutamente nada. O sea, ni en estos tiempos. Por eso los países se hunden, porque lo que queda de la política es solamente la praxis, es decir, el ejercicio del poder en sí mismo se quita y se pone, se construye y se destruye, pero sin una ideología social de la economía, sin una ideología social de los espacios, de las libertades.
Eso no es, allí falló totalmente la ideología. Y el presidente Moreno tampoco tiene ideología, o sea, no se ve que tenga una... Pero es menos sectario. Empieza a tener ciertos pensamientos ideológicos, pero desde el comienzo no hay una base ideológica. Es como las dictaduras no poseen ideología política, las dictaduras son fácticas, eminentemente fácticas, hacen las cosas y se acabó. Y igual le pasaba a Correa. Correa era un dictador, un auténtico dictador. O sea, como los emperadores franceses nomás, ¿no? Yo soy el Estado, ¿no? Yo soy el país, yo hago y deshago, me pertenece todo. Moreno está queriendo salir, a mi modo de ver, salir de ese espacio tremendo en que estuvo Correa durante 10 años. Y eso no se rompe de la noche a la mañana. Eso no se destruye porque él ya se siente con otra ideología. No, eso es un proceso larguísimo de querer reconstruir el país, volverle a colocar en los espacios de la libertad, de la defensa de los derechos personales. Y uno de los defectos que ha tenido Moreno y que no le ha permitido, a mi modo de ver, caminar más rápido y que le han servido de tremenda rémora son los correístas metidos en su gobierno. Pero no quiere cambiarlos. Y que no los cambia porque, como en la Semana Santa en Quito, se han vestido de cucuruchos. Entonces... Bien puesto eso, Rodrigo. Y cucuruchos. Cucuruchos y cucuruchas. Sí. Entonces, engañan. Se cree que ya hay un reforzamiento de la política, de la ideología. No, es poco lo que se ha hecho. Claro que se está haciendo. Sí. Sería absurdo negar que hay un giro, pero ese giro no es lo suficientemente fuerte como para crear otras expectativas sociales y políticas en el país. Falta mucho. Pero Moreno le es difícil, a él le ha sido difícil dar un giro porque ese giro implicaba realmente salir con sierra eléctrica y cortar todos los cables que le tienen atado y que todavía le siguen atados. Si él no estuviese atado, repito, esos ministros y ministras que tiene él desde hace su gobierno, ya no estarían ahí. Pero él ya está respirando aires de Washington, porque dice, yo no quiero conducirle a la sociedad ecuatoriana a ser una comunidad fallida. Entonces, él ya vive aires de otra concepción, y el sentimiento que le embarga a él es que después de esto va a poder modificar el esquema. ¿En qué aspectos podría no imitar a Estados Unidos? Eso es imposible. Pero ubicarnos en el justo sitio donde la humanidad nos pide que estemos. Bueno, yo sí creo que se puede imitar cosas elementales y que al mismo tiempo son pero si fundamentales. De Moscú han hecho lo correcto. Entonces es empezar a reconstruir el mundo de las libertades sociales. Bueno, hace años no podíamos hablar tan claramente aquí como estamos hablando ahora, porque teníamos miedo de que nos caiga la... Sí, entonces, sí. Eso, hay libertades. Ni el Patiño es acá. Claro. Entonces, con se toda entraba, la gente. hasta acá llegaba. Ahora anda en México. Pero huido. Digamos, no creo tanto, porque ese López Obrador es también buen teatrista, ¿no? Entonces... Porque es así, pues. Claro, el país creo que está caminando lentamente, si se quiere, pero mientras se sostenga el cambio, Gonzalo, mientras este esfuerzo, este empuje hacia el cambio se sostenga y pueda acelerarse un poco, sacando del gobierno a todos los correístas. Porque los correístas, repito, están disfrazados. Y esos disfraces son los que nos hacen daño porque nos confunden. Confunden a la sociedad en general, inclusive a los medios de comunicación nos confunden. Hay incluso, no voy a recordar, cucuruchitos
en los subterráneos del centro histórico, pero no voy a comentar aquello. Se le imputa a la iglesia, a las iglesias, a tantas iglesias, a tantos conventos, y a veces hemos leído pues ese tipo de referencias. Bueno, el doctor Tenorio tiene estas ideas. ¿Cuáles son las de Sebastián Mantilla en términos de rectificación histórica? Gonzalo, yo creo que no es tampoco tan fácil emitir un criterio ponderado, un criterio justo, porque en primer lugar, y tomando lo que decía Santiago, Moreno recibe un gobierno un país, yo digo en situación bien complicada, o sea, una situación financiera, fiscal, económica, y yo digo incluso hasta golpeada en lo más íntimo de su ser, no solo el Estado, sino a los ciudadanos, en el tema ético y moral. Por eso yo les invité a que hablemos de la autoestima, en el tema, cómo se siente el ecuatoriano común y corriente. Y creo que uno de los grandes méritos en estos 2 años ha sido, yo tal vez diría, lo que ha hecho en el campo político. Es decir, tratar de descorreizar y fundamentalmente con la consulta popular y, digamos, el papel cumplido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, revisar, por ejemplo, los nombramientos de las autoridades de control. Creo que eso ha sido, por ejemplo, un aspecto importante. Y le digo que frente al escenario que se nos vino después del correísmo, era un escenario bien complicado, y por eso frente a esa situación, claro, uno tiene la sensación de que el gobierno no avanza, de que el gobierno está estancado, de que no se ha hecho nada, de que Moreno, porque no grita, no tiene las sabatinas de todos los sábados, no es el líder que uno esperaría o como esperaría que sea como Correa. Entonces yo creo que hay que entender que Moreno tiene su estilo, que ha avanzado en la medida de lo que le ha sido posible, y que, bueno, eventualmente todavía falta todavía más. Creo que, como decía Rodrigo, hay que de alguna manera sacudirse de ciertos actores correístas que están como disfrazados, que están callados, que están infiltrados. Pero yo diría no solamente eso. Yo creo que el presidente Moreno también tiene la capacidad, tiene la autoridad, tiene el poder para, quién sabe, apretar un poco más a sus colaboradores, íntimos colaboradores, me refiero a los ministros. Y creo que no estaría nada mal que eventualmente se haga una revisión, una oxigenación del gabinete ministerial, no tanto solamente por un criterio de carácter político, sino también, bueno, decir, a ver, ¿qué ha pasado con esta cartera de Estado? ¿Qué ha pasado en educación? ¿Qué ha pasado en salud? ¿Qué ha pasado en ambiente? ¿Qué ha pasado en algunos otros aspectos más? Y creo que ahí usted puede ver que eventualmente hay también funcionarios que no son correístas, pero que posiblemente, una cosa es del sector privado y otra cosa del sector público, yo le diría, no están mostrando resultados. O yo le diría que un poco la sensación que tiene la ciudadanía es de que frente a lo vertiginoso que ahora se ha vuelto el mundo con el tema de las comunicaciones, del celulares, del WhatsApp, etcétera, es como que quisiéramos que las cosas avancen mucho más rápido. Es una revolución tecnológica. Es como que quisiéramos que las decisiones se tomen mucho más rápido, que avancemos más rápido. Y esa creo yo diría que es como una sensación un poco hasta de impotencia, y uno dice, bueno, pero ¿hasta cuándo esperamos sobre el tema económico? Muy bien. ¿Cuándo esperamos sobre el tema, por ejemplo, del modelo económico? En ese tema yo le diría que hay todavía una deuda por pagar. ¿Usted cree que tenemos una sociedad juvenil desmotivada? Yo le diría una sociedad ansiosa, angustiada. Puede ser desmotivada, puede ser angustiada, puede ser preocupada, pero también incluso desinformada. Alguna vez creo que conversábamos con Santiago y él tenía puntos de vista diversos. Yo decía que con este tema de las redes sociales, no sé hasta qué punto ahora nos permite estar mejor informados, o sea, en términos cualitativos, de calidad, mejor informados. Si usted ve, claro, las cosas fluyen, uno puede con un WhatsApp mandar una información a cualquier otra persona, pero sabemos en realidad lo que está pasando en el país, sabemos o saben los jóvenes y en general las problemáticas, digamos, como claves importantes que sufre el país y que eventualmente hay que hacer. Yo ahí es donde me pregunto y me cuestiono. Y creo que en ese sentido todavía hay que avanzar un poquito más. Yo espero que también Moreno, y en ese sentido creo que hay que darle apoyo. Por ejemplo, ahora ha lanzado esta iniciativa del Acuerdo Nacional, que implica organizar varias mesas, por ejemplo, para tratar de consensuar con diversos actores sobre posibles reformas y cambios. Yo estoy participando en una mesa, que es la mesa de democracia y reforma del Estado.
Y creo que ahí, por ejemplo, ya se han estado tratando temas muy interesantes. Hay un imaginario rico, me han dicho, ¿no? Sí, son actores políticos, o, miembros de la sociedad civil, también igualmente academia que está presente ahí. ¿Y hay recetas de solución? Y ahí se está tratando de dar forma a algunas, digamos, iniciativas, que creo que si es que a la final, Gonzalo, en cada una de esas mesas, por ejemplo, en el tema laboral, que tampoco, en ese tema no nos ponemos de acuerdo. Los empresarios alan para su lado, los trabajadores quieren volver para su lado. 50 años atrás. Sí, pero más. nadie a la final se pone de acuerdo y da soluciones. Señores líderes sindicales, díganos o díganle al país cómo van a hacer para sacar a tanta gente del subempleo y del desempleo. ¿Qué están planteando? Porque la posición de ellos es reactiva. A ver, que me digan a mí qué plantea el gobierno para ver qué posición tomo yo. ¿Qué plantean los sindicatos? Váyanse allá al poder, váyanse a Carondelet, asuman la responsabilidad del liderazgo y el rol de plantear soluciones al país. El otro día yo tenía gobierno y tenía también a los señores sindicales, digamos, a los dirigentes. No quisieron venir los empresarios. Claro, y eso es, Gonzalo. Se disculparon de alguna manera. Y acá han sabido venir permanentemente, pero cuando unilateralmente se les invita a ellos por un tema específico, lo hacen colectivo, coinciden entre ellos, claro, pero no comulgan con los criterios que también tenemos que respetar. Peor si son reivindicaciones. Entonces, Gonzalo, si es que a la final se podría lograr un acuerdo en cada una de estas mesas, en el tema económico, laboral, en el tema político, ciertas reformas, por ejemplo, en términos de leyes. Se ha planteado, por ejemplo, ciertas reformas para combatir ahora sí la corrupción, y no solo combatir, sino prevenir la corrupción. El tema, por ejemplo, de la coordinación institucional, el tema de la reforma a ciertas leyes, la de contratación pública, el tema que tiene que ver, o sea, hay varias reformas que si se logra eso a la final consensuar y eso va al Congreso y se aprueban esas reformas, yo le diría que ya se lograría bastante. Ojalá que eso vaya por buen camino y que de aquí a unos 3, 4 meses tengamos ya de alguna manera consensuadas ciertos acuerdos en los distintos campos que creo que eso necesita el país. Pero ¿en qué sentido, Gonzalo? No respuestas tal vez al tema coyuntural. Yo siempre he estado insistiendo. Tenemos que pensar un poco más de largo plazo, de manera mucho más estratégica. Tal vez y ahí viene el tema, por ejemplo, que se mencionaba con el tema ideológico. Sí, a veces dicen, bueno, este líder es ideológico, no es ideológico. Si es ideológico vale más, si no es ideológico vale menos. Yo digo más bien estratégico. Un país que se proyecta, un país que comienza a hacer algo en el escenario mundial, es un país que tiene claro sus objetivos estratégicos y sus intereses. Así deberíamos, Gonzalo, tener en los distintos campos. Y si se está hablando ahorita de un diálogo y una negociación, entonces deberíamos consensuar, por ejemplo, en el tema político, qué tipo de democracia y de Estado queremos de aquí a 50 años. ¿Qué tipo de gobierno queremos? ¿Qué tipo de democracia queremos? ¿Qué tipo de economía productiva queremos? En eso están los empresarios. Cuando ellos deberían dar el ejemplo, pues, trayendo su dinero, es lo que aquí respetuosamente les exigimos. Todo lo que ganamos aquí tenemos que ir, pero a comprar y traer tecnología. Esa me parece que es una mística que está haciendo falta. No ganar aquí e ir a gastar en otro lado o asociarse con otros proyectos multinacionales, qué sé yo, porque aquí no hay confianza, dicen. Siempre he oído, son 43 años que he oído el mismo discurso de que en el Ecuador no hay elementos que generen confianza para la inversión. Los nietos que están ahora, de los que yo conocí, importantes empresarios de las cámaras, exactamente repiten la misma receta. Deben haber sido enseñados para que memoricen aquello, ¿no? Pero es igualito el discurso, que no es aceptable, porque es otra dinámica, es otro mundo. Señor doctor Basabe, no sé, ¿qué opina usted? Así es, yo creo que es un tema generalizado. Me parece que no hay unas propuestas específicas, innovadoras desde los sectores sindicales, por ejemplo, y tampoco las hay desde el empresariado. Porque me parece que uno y otro peca, con las excepciones, desde luego, que siempre hay, de una ausencia de una formación universitaria, educativa importantísima. O sea, si usted compara el discurso, la acción política de los sindicalistas colombianos o de los empresarios colombianos, de los chilenos respecto a los ecuatorianos, las diferencias son bien importantes. Y creo que en alguna medida tiene que ver con con la ausencia de una visión de país en función de la formación académica.
Pero más allá de esto, y retomando el tema anterior, me parece que si bien el gobierno hay muchos temas en los que no tiene una responsabilidad directa y otros en los que sí la tiene, evidentemente. Y me parece que la oxigenación del gabinete ministerial es algo que está tomando más días de los que me parece eran prudentes. Yo sí creo que hay ministerios que requieren una oxigenación, el Ministerio de Energía, por ejemplo. ¿Por qué cree usted que es negligente, con todo respeto, presidente Moreno? Es que yo no creo que es un problema de negligencia, me parece que es un problema de falta de tener una visión mucho más clara, de tener mayor liderazgo para decidir las cosas. Me parece que es por ahí más que negligencia. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Energía, el ingeniero Pérez me parece que es un profesional que conoce del tema, que ha trabajado toda su vida en el sector privado, pero que ese cambio de lo privado a lo público terminó por asfixiarle a él. El emprendimiento con el que él llegó y todo el aire con el que llegó se ha ido de poco diluyendo hasta que al momento ya casi es imperceptible su trabajo ahí. El trabajo de la ministra de Salud está cuestionado desde varios sectores, desde sectores políticos, desde sectores sociales. Hay denuncias que están mediando en un tema tan sensible como el tema de la salud. Un desgaste de ese tipo de parte del gobierno me parece que no es justificable. El ministerio, en el campo del comercio internacional, me parece que el trabajo del señor Campana empezó bien, igual que en el caso del señor Pérez, pero de a poco ha ido perdiendo espacio. Entonces, ahí al menos hay... No le resultaron las cosas que pronosticó. Puede ser, claro. Entonces yo creo que ahí al menos no tuvo apoyo, o fue una cuestión de él directamente, de sus cercanos, de su política, pero ahí al menos me parece que hay 3 ministerios donde el gobierno requiere un refrescamiento rápido, que además implique una renegociación con los diferentes actores políticos que están alrededor del gobierno. Otro hecho, que esto puede sonar duro, pero hay que tomarlo en el buen sentido, y es que yo creo que el presidente de la República habla mucho. O sea, se expone a los medios de comunicación demasiado. Y hay actores políticos que lo pueden hacer porque tienen capacidad de hacerlo, porque tienen agilidad mental para decir unas cosas, no decir otras y dar vueltas en otras. ¿Por qué tiene ese espíritu de transparentarse a sí mismo? Bueno, ¿por qué habla tanto? No lo sé, eso hay que preguntar en el Palacio de Gobierno, pero yo creo que ese es un error. Yo creo que el presidente debería aparecer menos, aparecer en cuestiones muy formales, siempre con un teleprompter al frente, y esto no es una ofensa al presidente. Es que cada uno de los seres humanos tenemos que reconocer nuestras virtudes y también nuestras limitaciones. Solo por poner un ejemplo. El presidente, cuando comenta la victoria de este enorme deportista ecuatoriano, el señor Carapaz, dice que va a implementar como política la eliminación de los impuestos a la importación de bicicletas. Pero de las de competencia. Pero se da cuenta de lo que es esa respuesta de un presidente de la República. No responde diciendo que va a generar... bien para el presidente de la concentración deportiva, que va a ser algo. No responde diciendo que va a generar una política orientada a fomentar el deporte, pero es que el Estado va... No, dice... Vamos a reducir los impuestos. Es que quiere estimular a los chicos, a los jóvenes. Sí, pero eso más que estimular genera otro tipo de reacciones en las redes sociales que precisamente no son de las mejores. Solo por poner un pequeño ejemplo. Yo sí creo en ese sentido que el presidente tiene que hablar mucho menos, tiene que exponer más a sus ministros que lo hacen mejor que él y lo hacen bien. La ministra Romo, por ejemplo, el señor Roldán, por ejemplo. El señor vicepresidente. El señor vicepresidente de la República. Lo hace bien. Entonces, yo creo que son cuestiones que se pueden afinar. Y finalmente, en el acuerdo nacional que planteaba Sebastián hace un momento, yo creo que si es un gobierno de transición, es un gobierno que no tiene que pensar de aquí a 20 años ni a 15 años, sino en cuestiones puntuales, pequeñas, realizables. Por ejemplo, solo menciono 2 cosas en las que podría el gobierno abanderarse y generar un cambio importantísimo para el gobierno del 2021. La una, la reforma electoral. Si es que el país no tiene una reforma electoral importante, en el 2021 va a pasar exactamente lo mismo que en las elecciones del 19. ¿Qué va a pasar? Muchos partidos políticos, atomización, candidatos dispersos. Ausencia de interés de la población. Ya, entonces ahí hay una reforma electoral. Tenemos un alcalde con 20 puntos porcentuales. Con 20 Eso puntos, no es buena señal. Con 20 puntos porcentuales, y que en lo de fondo tiene que ver con cuestiones electorales a las que me mencioné, pero también con otras cuestiones que no son electorales, que no es la fórmula. Es que los partidos medianamente cercanos en términos ideológicos ponen un candidato cada uno.
Entonces, así, si tienes 8 o 10 candidatos, es imposible que puedas... ¿Con qué renglones poblacionales está trabajando el señor presidente o está dirigiendo su ejercicio gubernamental el presidente? O sea, yo creo que tiene gente cercana de diferentes áreas. ¿Hacia dónde quieres llegar? Quiero preguntarle. Es que yo creo que ese es el problema. No, me parece que en términos políticos y económicos no tiene una orientación definida qué quiere hacer en 2 años, porque ese es el punto final del gobierno, 2 años, no 20. ¿Los consultores son flojos o el presidente no obedece? Yo creo que el presidente no tiene capacidad de decidir. Yo creo que tiene gente valiosa en lo político, en lo económico, pero asumo desde lejos que los ministros, las ministras le dirán, le sugerirán, pero al final el que decide es él. O deja de decidir es el presidente, y me parece que ahí hay una falencia. ¿Usted está de acuerdo, doctor Tenorio? Sí, yo creo que el presidente tiene cierta debilidad político-administrativa. En términos de líder. Claro, no... Debilidad del liderazgo. Claro, no se lo ve fuerte. Él puede gritar, alzar la voz y pretender que así... No va con él aquello. No va con la política. Y un político tiene ideas claras, sabe a dónde quiere conducir el barco exactamente, pero no se ve que esto esté funcionando en el país con un presidente que diga, allá quiero llegar y todo. Exactamente, yo creo que habla demasiado. Vos dijiste, realmente se expone demasiado, todos los días está 3 veces en la pantalla y eso es fatal. Pero la pregunta inicial mía fue, señores invitados, tengan la bondad de hacer conocer o graficar cómo está la autoestima, cómo está el pensamiento colectivo, la gente que piensa de su mandatario. Hay encuestas y encuestas. Una de las encuestas fundamentales le ha bajado puntos, dice que Moreno ha bajado mucho en el aprecio social. Y ese bajón se debe justamente a esta debilidad política que llamaría yo, es decir, no hay una capacidad de decisión, de tener claro el objetivo a dónde quiere llegar, en dónde quiere dejar el país después de 2 años. Parece que eso no está claro. Y quienes lo están asesorando, a lo mejor sí tienen, pero a lo mejor tampoco tienen. Porque tengo la impresión de que es una política fáctica de día al día, ¿no? Es como... Cuando tenemos mala la economía doméstica, vivimos del día a día, dice la gente, ¿no? Sí, planificamos para el día, porque no tenemos así como ni ideas ni dinero para planificar para más largo tiempo. Y eso me parece a mí que le está pasando al gobierno. Está planificando... Pero se da cuenta el señor presidente que al punto que dice, yo no quiero provocar que Ecuador sea una sociedad fallida igual a la de Venezuela, que es manejada por un excoideario, como quiera usted denominar. Venezuela no es un país fallido, es aniquilado. Aniquilado, o sea, fallido quiere decir que está fracasando en algo, pero que camina. Se le bajó la llanta, pero bueno, a ver, podemos cambiarla. Acá no, en Venezuela es todo lo contrario, no hay nada. ¿No? Pero también es una bicicleta sin cauchos, solamente manejada por los aros. Conducida por los aros. No tanto, yo creo que pese a todo... ¿Eso es el Ecuador? No, pese a todo, el país ha cambiado de rumbo, claro. Hay nuevas actitudes en la población, hay cierto optimismo inclusive en algunos sectores, sí, cierto optimismo. ¿Y qué opina de los empresarios? No nos ha hecho escuchar su criterio, doctor Tenorio. ¿En qué están equivocados o acertados? ¿En exigencias o debilidades también de ellos? Los empresarios de lo que yo conozco siempre tienen una estrategia clara y una meta clara a dónde llegar. Muy egoísta, a favor de ellos. Sí, a favor de todos. O sea, ellos tienen que llegar a un punto X y trabajan para llegar a ese punto, porque de lo contrario la empresa fracasa. Y el gobierno no es un empresario. Ni el país es una empresa. Claro. Entonces, no se los puede comparar directamente a los empresarios con la presidencia de la República. Sin embargo, en tanto administración del país, un presidente sí debe ser un gran administrador del país. Es decir, saber claramente qué quiere hacer, a dónde quiere llegar, y para eso, con quién trabajo. Y yo tengo la impresión de que desde el primer día, desde el día 1 de su gobierno,
esta pregunta no ha estado resuelta por el señor presidente. O sea, ¿con quién quiero trabajar para llegar allá? ¿Será que no sabe a dónde va a llegar? ¿O será que no sabe con quién llegar allá? Eso puede ser. ¿Usted qué dice, doctor Mantilla? A ver, yo creo que Moreno... ¿Sabe o no sabe? ¿Cómo llegar? Yo creo, Gonzalo, que no tiene tanta claridad de a dónde quiere llegar, como muchos otros políticos, como muchos ministros, como muchos actores de la sociedad Eso está ecuatoriana. equitativo, muy bien. Y le digo que ahí se incluyen sindicalistas, se incluyen líderes empresariales. Correcto. Y demás. Y creo que... hasta líderes indígenas. Creo que parte de... No saben a dónde quieren... Puede ser que tiene razón Santiago en el tema posiblemente de la formación. Pero sí, yo sí lo que le diría a Gonzalo es tal vez de que falta, digamos, como una claridad, una visión, más que un objetivo, una visión de a dónde se quiere llegar y a dónde quiere conducir. Y el rato que usted tiene claro a dónde quiere ir, de alguna manera va buscando a los colaboradores que de alguna manera pueden confluir, que pueden apoyar para llegar, digamos, como a ese objetivo, a esa meta. Y creo que hasta cierto punto hay ciertos colaboradores que le están apoyando bien a Moreno, pero otros como que no terminan de sintonizar. Más que, diría yo, lo que decía como es Santiago, de que Moreno habla mucho. Yo diría, no creo que es así. Tal vez si le comparamos con Correa, yo le diría que Correa habla 10 veces más con Moreno. El problema de Moreno 40, es de que cuando habla, no sabemos si es que va a hablar bien o mal. Y cuando habla, yo creo que tiene ahí unos desvaríos que a veces, usted sabe, rompen, ¿no? Claro, yo también hubiera esperado yo hubiera esperado también, por ejemplo, que después del triunfo de Carapaz, que vea usted que es un triunfo, digo yo, de esos deportistas que digamos han tocado el límite, ¿no? Y él decía, toqué el límite, me atropelló un vehículo hace 3 años en el video del comercio, o sea, del 2014. Me quedé casi inválido y tuve que de nuevo comenzar a caminar, utilizar la bicicleta, pero el esfuerzo podía mucho más. Entonces, frente a ese deportista, que creo que ese es el espíritu que está en muchos deportistas, en muchos jóvenes. Y en muchos ecuatorianos. En muchos ecuatorianos. Que no saben ciclear, pero quieren llegar, pues. Claro, y le digo, Gonzalo, que hay muchos ecuatorianos que así como quieren lograr y ser algo en el ciclismo, quieren lograr y ser algo en los distintos campos profesionales, que sea el deporte, que sea la economía, la empresa, un negocio, una actividad específica. Y creo que ahí sí hubiera sido, digamos, mucho mejor, o sea, mucho más apropiado otra respuesta. Es decir, muy bien, nos hemos descuidado como gobierno y ahora vamos a destinar más recursos para apoyar al deporte. Pues no solo para apoyar el deporte, para apoyar a los jóvenes. Gonzalo, los jóvenes en este país están descuidados. ¿Qué políticas, qué planes, qué proyectos tenemos dedicados a los jóvenes para que usen, digamos, útilmente su tiempo libre? Son chicos emprendedores, ¿verdad? Sí, exactamente. Y que les podamos eventualmente... Tienen sueños. Gonzalo, y darles alternativas eventualmente para el tema de la droga, que ese es uno de los temas, eso es un tema gravísimo que ha crecido en el Ecuador, que antes se decía, no, es el problema de los gringos, nosotros somos un país de tránsito, estamos siendo un país consumidor, y usted ve ahora la situación que se ha dado, es terrible. Entonces creo que en ese sentido... o sea, en consumo estamos muy mal, ¿no? ¿Verdad? No sé las cifras, pero es realmente alto el tema del consumo de drogas. Y no es solamente drogas, digamos, suaves, sino igualmente de otro tipo, ¿no? Creo que necesitamos políticas educativas, concientizadoras, orientadoras, motivadoras, todo lo que usted quiera. Sí. Pero mucho más que eso, necesitamos una buena gendarmería. Sí, y Gonzalo, una cosa. Y me parece que el modelo chileno, por lo que acabo de recordar, es óptimo en esa circunstancia de haber forjado un cuerpo policial adecuado para los tiempos. Estamos viviendo una policía muy anticuada. Tienen funciones, pero no saben desde dónde hasta dónde pueden llegar. Sí. Medio complicado está ese cuadro. Sí. Y ojalá alguien se comida en analizar con mayor propiedad el tema de la policía ecuatoriana. Y se me acabó el tiempo. ¿Algo que quiera agregar, Santiago? Bueno, finalmente el hecho de que más allá de los problemas enormes que tiene el país en lo político, en lo económico, en lo social,
Creo que un tema clave es que no es un problema solo del gobierno, es un problema de todos, es de la sociedad también. Y creo que ahí hay una debilidad que tiene que ser superada, por ejemplo, desde las universidades. Uno de los temas claves que tiene el país es la corrupción en sus diferentes formas. Sí. Y la Universidad Ecuatoriana no tiene una respuesta. No hay líneas de investigación amplias desarrolladas sobre el tema de corrupción, por ejemplo. Entonces yo creo ¿Por qué no cambian a los rectores? Esa es una debilidad que tiene que ser superada. Las organizaciones sociales han perdido mucho espacio, mucho el rumbo, la posibilidad de enmarcarse. Ahora parece que hay un cambio importante en términos de asumir este tema como algo valioso, no tanto para el combate, sino para la prevención, sobre todo en la población más joven. Y finalmente también los medios de comunicación y la opinión pública, yo creo que tienen una deuda importante en un sentido fundamental, en dar más espacio a la gente y a los actores que disputan los hechos de corrupción del país, y en evitar darles espacios a los corruptos y sinvergüenzas que a veces en nuestros medios de comunicación, de diferente orden, se cuelan como los grandes defensores de la honestidad, de la transparencia, cuando todo el mundo sabemos y conocemos, en un país chiquito como este todos nos conocemos, que han sido grandes forjadores de hechos de corrupción, de actos ilícitos y que han destruido las instituciones políticas. Me toca asumir el capote este momento en calidad de convocante a gente que para muchos es totalmente despreciable, ¿no? Pero sí, a veces nos seleccionamos adecuadamente por su modo de haber vivido esta vida tan significativa con nosotros. ¿Usted termina, doctor Tenorio? ¿Con qué terminaría? Wow, con un llamamiento quizás al país, pero a los líderes políticos. Y al viaje a los Estados Unidos, ¿qué tiene que más observar el señor presidente? Me parece... No le mande a gringuear, pero... No, como dijo Santiago, yo creo que la ida a los Estados Unidos es siempre productiva por varias razones. Primero, la imagen, ¿no? De este país que sale de su propio cascarón, de ese muro de Berlín que construyó Correa, y romper eso es un gran momento para el país. Y bueno, y allá alguien le dirá las cosas que nosotros hemos dicho aquí también, ¿no? Hay allá técnicos que le harán ver de otra manera el país, porque todos sabemos que es cuestión de miradas, ¿no? ¿Qué cosas miramos en el país? ¿Qué cosas no miramos en el país? Y un político debe tener una visión absolutamente clara del país. Pero como él solito no puede mirar, para eso tiene asesores. Pero si los asesores de él son ciegos, sordos y mudos, entonces estamos fregados. Y a veces tenemos la sensación de que hay una cohorte de ciegos, sordos y mudos que rodean al presidente y no le están diciendo las realidades del país. ¿No neutraliza esa corriente el señor vicepresidente? Lo vemos lucido últimamente y estamos descubriendo ahí un buen líder a corta distancia. No sé qué le parezca o les parezca a ustedes. Puede ser que sí, pero yo creo que el vicepresidente es suficientemente inteligente como para no ir más allá de aquello que le corresponde y no invadir territorios que le pertenecen a la presidencia. Buscando la verdad. Las mejores voces de la